era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que se ha dicho, lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos, luego estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Los 2, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Es una historia asombrosa. Podría ser una de las presentaciones más dramáticas del Nuevo Testamento. En esencia, esto que acabamos de leer es como si fuera una obra en 3 actos. Primer acto, toma lugar en el camino entre Jerusalén y Emaús. En una escena, solo 2 personas, Cleofas y su amigo. Segundo acto, también en el camino, inicia cuando un misterioso extranjero se les une en la travesía. Tercer acto, toma lugar en una casa en Emaús, donde se paran y preparan los alimentos a compartir. Déjenme decirles, en el primer acto, viéndolo más de cerca, es un evento descorazonador, así como cuando se te cae el corazón a cachos. Este sentimiento de descorazonamiento tiene 3 niveles. Apúntenle porque alguien podría haber pasado por ahí. Primero viene la duda. Cuando alguien está descorazonado, lo primero que viene es la duda. Ellos oyeron a las mujeres, pero no creyeron, dudaron. Después viene la desilusión. En lo que acabamos de leer en el versículo 21 nos dice la causa de su actitud tan sombría. Habían perdido al que creían que era el poderoso profeta de Dios. Nosotros esperábamos que hubiese sido el que redimiría a Israel. Todos sus sueños habían sido crucificados con Jesús, decíamos. Probablemente habían oído de los 11 que reportaban que Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es por mí. Ellos habían creído esto. Creían que Jesús, el Mesías, era el camino a seguir, y de repente el camino se había borrado. Así que la verdad estaba comprometida y la vida, pues la vida ahora la estaban buscando. Así que el Mesías era el que iba a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. En Él, en esa persona, es quien ellos habían fincado todas sus esperanzas. Pero había sido llevado a una cruz y había muerto ahí. Ellos era lo que sabían, que Jesús estaba muerto. A pesar de los rumores o historias, su sentimiento triste se convirtió en una desesperación.
En una desesperación donde toda la esperanza se abandona. 3 días habían ya pasado desde la crucifixión. No había noticias creíbles, lógicas, donde alojar nuevas esperanzas. Y de regreso a Emaús, todo esto pasaba por sus corazones y sus mentes. Leímos en versículo 17 que ellos estaban bien tristes. En el segundo acto viene la escena del diálogo. De repente, entre estos sentimientos, caminando, un hombre se les apareja, así como de la nada. Este misterioso hombre se aparece y se les acerca. Y ahora son 3 caminando. Cleofas y su amigo discutían, leíamos. Como que había cosas que no estaban los dos en el mismo acuerdo. Como sus esperanzas habían sido todas rotas, tenían sus opiniones. Pero de cualquier manera ambos se sentían que esas esperanzas habían sido hechas polvo al ver al Cristo crucificado. En ese preciso momento, el sujeto de su discusión, Jesús, les acompañó en el camino y entró a la plática. Ambos hombres confesaron que conocían a Jesús. Es más, creían que era un profeta. Hablaron de sus milagros y le llamaban el Redentor. Y es sorprendente cuánto puedes saber de él sin saber lo suficiente. Ellos sabían mucho, pero no sabían lo esencial. Le proclamaban como el milagroso Jesús, pero ellos aún no procesaban la única cosa que necesitaban creer, que Él había resucitado. Y es posible que tú seas cristiano y que no entiendas este asunto de resucitar o de resurrección. Aunque no es posible ser cristiano y no creer en la resurrección. Si Jesús no hubiese salido de la tumba victorioso sobre la muerte, entonces Él no decía la verdad. Por lo tanto, Él no podía ser Dios. Así que nuestro Dios venció a la muerte, salió de entre los muertos y es la verdad y la vida. En 1 Corintios 15:17 nos dice Pablo: si Cristo no resucitó, tu fe es inútil y aún estás en tus pecados. Ahí apúntese cualquiera que esté en esta condición. Este par de amigos habían creído todo menos lo esencial. Creían que Jesús era un buen hombre, que traía una buena onda, un buen verbo, que era un profeta, que era un redentor, que era un hombre que curaba con milagros, con poder, y aún habían dicho que, aunque él había dicho que resucitaría de entre los muertos, ellos no sabían que él ya había hecho esto. De hecho, cuando lo oyeron, pues no creyeron, y por lo tanto estaban tristes y abatidos. Jesús les habló y les dijo: ¿qué clase de conversación es esta que tienen entre ustedes? Mientras caminaban tristes. Leímos por allá en el 17 del 24. La respuesta es: tú debes ser el único extranjero en Jerusalén que no sabes lo que ha acontecido. ¿Dónde has estado, amigo? Llegaste tarde al desayuno. No sabía que no sabes lo acontecido. Y Jesús le responde: ¿qué cosas? Vean qué respuesta tiene Jesús. ¿Qué cosas? ¿Te has preguntado por qué Jesús preguntó esto? Él quería obtener de ellos lo que realmente pensaban. Aunque ella sabía, quería que ellos lo expresaran. Y como lo hacía frecuentemente con los 12, quería exponer una cosa: su falta de fe. Pero aún más, quería dejar muy en claro, para ti y para mí, un ejemplo de cómo lidiar con gente que es incrédula. Él habló y caminó con ellos de manera natural, y solo en el momento apropiado, Él abrió las Escrituras ante sus ojos. Eso lo leíamos en el versículo 27. ¿No te gustaría saber lo que dijo Jesús cuando les abrió las Escrituras concernientes a Él? Pues dijo muchísimo.